Buenas noches, nos encontramos nuevamente para compartir una reflexión a partir del hermoso Evangelio del apóstol Juan, el discípulo amado. Hemos visto cómo Juan el Bautista ha abierto camino en el desierto, esa voz que clama en el desierto para anunciar la venida del Hijo de Dios, el Cordero que se sacrificaría para el perdón de nuestros pecados. En los versículos finales del capítulo primero, del 35 al 51, se describe la elección de Cristo de sus discípulos. No fueron ellos tras Él los eligió, Él los llamó, y estos respondieron a su llamada. A partir de aquí, Cristo se manifestará a muchos, entregará palabra a muchos, a veces multitudes, otras veces grupos más pequeños, pero agrupaciones de personas de todos modos. También comenzará a hacer milagros y mostrar que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que todo se sujeta a la voluntad del Padre a través del Hijo. Pero antes de comenzar todo ello, Él les revela algo a quienes estuvieron dispuestos a seguirlo. Los discípulos son aquellos que dejaron todo por ir junto con Él, tras de Él, y recorrer este camino de 3 años de transformación profunda de sus vidas. Otros oyeron, muchos oyeron, pero solo algunos estuvieron dispuestos a ser seguidores y a estar con Él. Con debilidades, con luchas, con un proceso de transformación en sus vidas. Un buen ejemplo es el del apóstol Pedro, pero con todo persistieron en seguirle, en retomar el camino cuando fue necesario, luego de la muerte, cuando se comprobó la resurrección, o luego de haberlo negado, confrontar esos miedos, esas debilidades y transformarse en líderes de lo que sería la iglesia y todo su desarrollo a lo largo de la historia. Antes de iniciar su ministerio, Cristo les revela esto a sus discípulos. Y es el versículo que hoy quiero compartir. El último versículo del capítulo primero del Evangelio de Juan, el versículo 51, donde dice, y le dijo Cristo, de cierto os digo. Se refuerza porque es algo importante, es algo relevante. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los cielos se abrirán, el reino se aproximará y Dios manifiesta su voluntad para los hombres a través de su Hijo. En Mateo 3:16 se relata, como en la mayor parte de los evangelios, el bautismo de Cristo, alineados perfectamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y Jesús, en el versículo 16, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La Trinidad manifestada en un eje de la voluntad divina, ingresando con poder a la historia humana en la tierra, a través de Dios hecho hombre en Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 7, se relata el testimonio de aquel joven que fue elegido para servir las mesas, un diácono. Pero las características para elegirlos fueron que estuvieran llenos de fe y plenos del Espíritu Santo. Este sería el primer mártir de la historia de la iglesia, Esteban. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo y pleno de fe, declara delante de los fariseos. Este joven simple, delante de los expertos en la ley, declara un resumen perfecto de los principios del Antiguo Testamento y de la renovación de esta voluntad de Dios, en la gracia de Dios a través de Cristo. Mientras él hablaba, era tal el poder y tal la verdad que los fariseos se enfurecían, dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero mientras tanto Esteban estaba lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El versículo 56 culmina diciendo, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ya iniciada la iglesia, ya iniciada la convicción en muchos hombres, seguidores como los apóstoles o como Esteban, quedó manifiesto que los cielos ya fueron abiertos hace mucho para ti, para mí, para todo aquel que crea en Cristo. Y los cielos volverán a ser abiertos de otro modo al final de los tiempos, como declara el capítulo 19, versículo 11 del Apocalipsis. Entonces, dice el apóstol Juan, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Los cielos están abiertos, no solo para que suban y bajen los ángeles sobre ti, ahora también declarado hijo, sino que también para que vuelva el Hijo, el fiel y verdadero. Que el Señor te bendiga.